Lo que tú tienes que identificar rápidamente es, por un lado, el enunciado y las variables que te piden asignar, ¿ya? Entonces, en este caso te hablan de un modelo depredador-presa y, y eso se reduce a ecuaciones, ¿ves? Tienes ecuaciones. Estas ecuaciones son sucesiones, digamos, ¿no? Similar a lo que se han visto en métodos iterativos de lo que es en Newton, punto fijo. No es lo mismo, ¿ya? Es similar. Me refiero al hecho de que usas x sub n más uno, x sub n, etc. Bueno, son ecuaciones y entonces hay dos variables, porque una de ellas representa la presa y el otro el depredador. Eso es lo que uno debería entender. Y bueno, la dinámica entre estas dos especies, presa y depredador, eh, hay una relación, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué significa xn? Es la población de presas en el tiempo n. Y n, la población de depredadores en el tiempo n. Y comentario, disculpen, comentario, estas dos ecuaciones lo que te está diciendo es qué es lo que pasa con la población de presas o depredadores de un tiempo n al siguiente instante de tiempo n más uno. Es lo que te están diciendo. Y bueno, hay unos parámetros ahí, alfa, beta, delta, gamma, ¿no? ¿Qué significa uno de esos parámetros? Está indicado tasa de crecimiento de las presas, tasa de depredación, mortalidad y eficiencia de conversión presas a nuevos depredadores. ¿De acuerdo? Entonces, hay un entendimiento que se puede hacer en más profundidad de este modelo que te están enunciando, pero por el momento quedémonos en que ya más o menos entendemos qué son las variables x, n y n y que hay unos parámetros que determinan la dinámica de la población de un instante a otro. Te dan poblaciones iniciales, mira. Lo interesante es que hay unas incertidumbres y claro, estamos en teoría de errores. A ver qué nos piden. Almacene las incertidumbres de las poblaciones iniciales de las poblaciones de presas y depredadores en un vector fila. Bueno, acá te lo está planteando de esa manera. Entonces, variable que te pide, tú ya tienes que ir creando esa variable aquí en el script a completar, ¿no? Entonces son incertidumbres. Para las presas es X, para los depredadores es Y. Y eso es de las poblaciones iniciales. Eso está como dato ahí, ¿no? Mira, para presas tiene que ser 5, es lo que más o menos. Y para los depredadores 3. Y te piden que esto lo almacenen como vector, ¿cierto? Y eso podemos decir que es el ítem 1. De hecho, puedo irlo trabajando también acá en mi MATLAB. Ya. Vamos con la siguiente variables que te piden. Ya, ¿de acuerdo? Entonces la variable de x1, que es igual. ¿A qué es igual? Dice que estimes la incertidumbre de la población de presas en el tiempo 1. Solamente para las presas. Pero si leemos el segundo punto que piden, también te piden para depredadores. Ok. Y al último te piden un error relativo. Bueno, ya. A ver, yo voy a continuar desarrollando, pero algo que yo tengo que ver es que esos mismos ítems que te están preguntando aparecen acá, ¿no? Y puede ser que te den un pretest o una prueba previa, o puede ser que no te den esto.
¿Qué es esta prueba? Esta prueba previa es algo que tú puedes ejecutar para testear algunas variables, ¿no? Que se te están pidiendo. En este caso son las incertidumbres de las poblaciones iniciales, cosa que yo ya tengo definido, ¿no? Entonces, debería darme correcto. Y sí, me marca correcto. He definido adecuadamente la variable de cero, ya. Para hacer énfasis en el hecho de que esto de aquí es para las poblaciones iniciales, a veces podemos poner así, x0 y y0. ¿Por qué? Porque luego nos están pidiendo dx1, ¿ya? Eso es la incógnita. Y como tercer punto nos están pidiendo dy1. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces lo que tú tienes que hacer es hallar la fórmula para x1 y es reemplazar, ¿ya? Mira, voy a reemplazar. Es x0 más alfa x0. Y menos beta x0 y0. ¿Ya? O sea, es usar la fórmula. Beta x0 y0. Esa es la fórmula. ¿Ya? Y la teoría de errores lo que te dice es, claro, si tú quieres hacer estos cálculos, crea vectores simbólicos, ¿no? Hay varias formas de hacer esto, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a crear dos vectores simbólicos x0 y y0. Y x1, de modo simbólico, ¿cómo se estaría calculando con esta fórmula? Entonces yo necesito especificar aquí mis datos. ¿Quiénes son mis datos? X0 es dato. Lo tengo por acá 100 y Y0 es 50. Las incertidumbres ya las he notado y es algo que me pidieron antes, ¿no? Ahora, alfa es 1.2, beta 0.8. Entonces alfa 1.2, beta 0.8. Bueno, la idea es tratar de hacer esto lo más rápido posible. Gamma 0.6 y delta 0.5. Ok, entonces con esto, lo ideal es que ejecutemos esto si queremos ver qué es lo que estamos avanzando en MATLAB, ¿no? Pero también lo podemos ejecutar acá. ¿De acuerdo? Entonces estamos creando una expresión para x1, que es una función en dos variables, en las variables x0 y y0. ¿De acuerdo? Y como x0 y y0 tienen valores y sus incertidumbres, me van a permitir estimar la incertidumbre de x1. Bueno, van a permitir estimar x1 y su incertidumbre. ¿De acuerdo? Pero nosotros nada más nos piden la incertidumbre, así que no vamos a calcular x1. Pero para calcular la incertidumbre, lo que tú necesitas es diferenciar esta expresión simbólica respecto de x0 y todo eso tienes que evaluarlo. Acá lo que voy a hacer, como esto es dato, lo puedo llamar así, x0 dato y y0 dato para que no se confunda con mis símbolos. ¿Ya? Ok. Entonces los símbolos x0 y y0 se tienen que cambiar por x0 dato y y0 dato.
puedo seguir ejecutando para ver qué es lo que me va saliendo. Esa es la derivada parcial de x1 respecto de x0. Si a esto yo le tomo valor absoluto y lo multiplico por la incertidumbre de x0, tengo la contribución de la incertidumbre de x0 sobre la incertidumbre de x1. Y si hago lo mismo con x1 respecto de y0, voy a tener toda la estimación de incertidumbre para x1. Ya, y lo único que voy a hacer énfasis es que tienen que tener cuidado porque esto que estoy calculando con las líneas 15 a 16 es una variable simbólica, entonces yo tengo que convertirlo a numérico. Y ya tengo calculado lo primero que me piden, la incertidumbre para las presas en el instante x1. Voy a hacer algo muy similar para hallar la incertidumbre de los depredadores en el instante x, en el instante 1. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar la ecuación, no? Acá es y1 igual a y0 más delta x0 y0. Y todo eso menos gamma y0. Ya no necesito variables simbólicas x0 y0 porque ya lo definí. Y listo. Tengo que cambiar aquí, ¿no? Estoy haciendo todo el cálculo para I1. Ejecuto y veo que ya tengo calculado la incertidumbre de la población de depredadores al instante 1. Bien, ya tengo casi todo. Lo que me falta es el último ítem. Dice la tasa de depredación disminuye 0,6. Haya la estimación del error relativo al calcular la población de depredadores en el tiempo 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está cambiando un dato y todo el análisis es sobre depredadores. Entonces, ¿cómo yo lo manejaría esto? El ítem 4, voy a cambiar los datos. De ahí hago los cambios. A ver, estoy cambiando la tasa de depredación. La tasa de depredación es el beta, ¿no? El beta. Ah, ok. ¿El beta aparece en la ecuación de depredadores? No. Entonces, cambiar, en verdad, la tasa de depredación no afecta a la ecuación directamente, ¿no? La ecuación de la población de depredadores. Pero igual, vamos a hacer el proceso.
El beta es el que está cambiando de 0,8 a 0,6. Acá es el cambio. Y lo que yo necesito es recalcular nuevamente esta expresión simbólica para la población de depredadores en el instante uno, recalcular la incertidumbre, que en este caso viene a representar eh, el error absoluto, y a mí me están pidiendo el error relativo. Es cierto, ¿no? Que el error relativo es el error absoluto entre el valor, ¿no? El valor sería el y1 dato. Entonces lo que me falta para crear la variable ER y1, que es el error relativo, lo que me falta para crear esa variable es y1 dato. Y bueno, eso lo puedo calcular aquí inmediatamente. Y1 dato no es otra cosa que tomar la expresión simbólica de y1 y reemplazar los datos. Y bueno, ejecuta siempre y corrobora que estás calculando y1 dato, estás calculando el error absoluto y luego el error relativo. Y que todos sean valores numéricos. Eso es lo que nos falta chequear. Acá este y1 dato tiene que ser valor numérico. Ya. En principio todo está ok, ya lo voy a enviar. Puede ser que haya asignado mal el nombre de las variables. Ya. Como tenemos infinitos intentos, si yo estoy con D minúscula y te pedían con D mayúscula. Ya. Acá no va a afectar porque lo que te están pidiendo es la variable ER y1. Bien, ahora sí.